En este video hablaremos de 5 pasos para convertirse en millonario con el salario mínimo. Lamentablemente, es muy difícil, pero no imposible, convertirse en millonario con un salario mínimo. El salario mínimo es una cantidad muy baja de dinero que no es suficiente para acumular una riqueza significativa. Aprender cómo ser millonario no tiene que ser un misterio. Lo primero es aclarar que es una cuestión de hábitos y no de magia o fórmulas secretas. Si quieres alcanzar tu libertad financiera, debes de cambiar tu estilo de vida, tener la mentalidad indicada y tomar los consejos que se listan a continuación. Algunos de estos hábitos son fáciles, otros difíciles de implementar que pueden tomarte tiempo. Lo importante es que lo vuelvas parte de tu rutina para que comiences a ver cómo tu vida y tus finanzas personales mejoran. Lo importante es que los vuelvas parte de tu vida para que comiences a ver cómo tu vida y tus finanzas personales mejoran y la pregunta de cómo ser millonario encuentre su respuesta. ¿Estás dispuesto a olvidarte de los lujos y las apariencias para lograr conseguir tus metas financieras? Muchas personas no ven la hora de ganar 5, 10 y hasta $20,000 mensuales para darse la vida de sus sueños. El problema con estos es que nunca invierten, así que el dinero que ingresa sale en la misma proporción en gastos innecesarios que no te ayudan a responder la pregunta, ¿cómo hacerse millonario? Sin embargo, si estás dispuesto a trabajar duro y ahorrar diligentemente, aquí hay algunos pasos que podrías seguir para mejorar tu situación financiera y aumentar tus ingresos. ¡Comenzamos! 1. Consigue un segundo trabajo o un trabajo adicional. Tu trabajo no te hará millonario, así te ganes cientos de miles de dólares al mes. Nada más imagínate qué sucedería si de un momento a otro te despiden de ese maravilloso puesto. Si trabajas en un trabajo que paga el salario mínimo, considera encontrar un segundo trabajo o trabajo adicional para aumentar tus ingresos. Puedes buscarte trabajos en línea o en tu comunidad local. Los hombres más ricos del mundo no son empleados, son emprendedores, inversionistas y personas con agallas para generar nuevas fuentes de ingreso. Ellos buscan alternativas para ganar dinero por internet, para invertir su dinero, buscar nuevos negocios y tomar riesgos calculados. Invierte en negocios, emprende tu propia empresa, invierte en bolsa, realiza inversiones inmobiliarias, invierte en propiedad raíz, monetiza un hobby en tus tiempos libres, compra y revende productos, ofrece tus servicios, conocimientos y habilidades. Alternativas hay muchas, es cuestión de ser recursivo y recreativo. Por ejemplo, puedes publicar aquellos espacios que no utilizas en tu casa y ganar dinero con iRing. No se trata de grandes inversiones, sino de tener la mentalidad indicada. Atentos, les tenemos preparada una gran solución para ustedes que quieren comenzar a ahorrar o invertir. Les presentamos este curso simple y económico. En el enlace se encuentra la descripción, no te lo pierdas. 2. Aprende nuevas habilidades y mejora tu educación. Considera tomar cursos en línea o cursos nocturnos para mejorar tus habilidades y aumentar tus oportunidades de conseguir un trabajo mejor remunerado. Invierte en libros que te inspiren y te capaciten respecto al dinero. Los libros son herramientas necesarias y obligatorias a la hora de construir tu riqueza. Si no te gusta leer, olvídate de cómo ser millonario. Estos son una fuente de conocimiento, ideas, perspectivas y motivación que ningún otro recurso puede darte. Además, te enseñan el valor de la disciplina, a terminar lo que empiezas, a concentrarte, separar un espacio de tu día para educarte y muchos otros valores que son importantes a la hora de alcanzar la libertad financiera. 3. Ahorra lo más posible. Asegúrate de ahorrar una parte de tus ingresos cada mes, incluso si es una pequeña cantidad. A largo plazo, el ahorro constante puede ayudarte a acumular una cantidad significativa de dinero. ¿Qué haces con los ahorros que tienes? ¿Con las monedas y billetes guardadas? ¿O con el dinero que separaste en tu cuenta bancaria? De nada sirve aprender cómo ahorrar dinero y privarte de gastos si no estás haciendo algo productivo con ese dinero. O si peor aún, simplemente lo estás postergando para comprar algo en el futuro. Para ser millonario, deberás de invertir tus ahorros, definir una estrategia, tener un horizonte de tiempo, conocer tu nivel de tolerancia al riesgo y establecer unos objetivos financieros. 4. Invierte tu dinero sabiamente. Una vez que hayas ahorrado una cantidad significativa de dinero, considera invertir en fondos mutuos, acciones o bienes raíces.
Asegúrate de hacer tu investigación antes de invertir y consulta con un asesor financiero si es necesario. A diferencia tuya, el dinero no necesita descansar, ni vacaciones o días feriados. Si no trabajas, no te esfuerzas y no entregas ese extra que se requiere para diferenciarse del promedio, jamás serás millonario. El dinero no es más que el resultado de tus pensamientos, es decir, tu mentalidad millonaria que te llevan a decisiones y posteriormente acciones. Si no te gusta el resultado, no busques causas exógenas y revísate. ¿Cómo hacerse millonario? Trabaja de manera inteligente y más que los demás. Adicionalmente, utiliza tus recursos y ponlos a trabajar por ti. Invierte tu dinero. Invierte en personas que te puedan ayudarte y nunca dejes de probar con nuevas fuentes de ingresos. 5. Vive de forma frugal. Para maximizar tus ahorros y aumentar tus ingresos, trata de vivir de forma frugal. Considera reducir los gastos innecesarios como comer fuera o comprar ropa costosa. La frugalidad parte de la idea de que más no es mejor y define un estilo de vida basado en la sencillez, en el consumo responsable y en el ahorro. Las personas frugales son capaces de vivir con poco dinero, pero no porque sean tacañas, sino porque han sabido eliminar sus gastos superfluos y a consumir solo lo que en verdad les hace feliz. Debes aprender cómo hacer un presupuesto personal y cada mes ajustar los ítems, revisar que estás cumpliendo, qué se está saliendo de los márgenes y a qué gastos debes de ponerle cuidado. Es importante recordar que convertirse en millonario no es fácil y requiere mucho trabajo duro, perseverancia y suerte. Sin embargo, seguir estos pasos puede ayudarte a mejorar tu situación financiera y aumentar tus posibilidades de éxito a largo plazo. ¡Ojo! Presta mucha atención a los gastos pequeños. Un error bastante habitual de muchas personas es no dar importancia a los gastos pequeños. Nos referimos al café del bar que solo cuesta 1,50 euros, a la botella de agua que compramos al pasar por el kiosco o al paquete de chicles de la máquina expendedora. Estos gastos tan pequeños que tenemos en nuestro día a día se conocen como gastos hormiga y tienen un fuerte impacto sobre nuestros gastos totales. Si no nos crees, anótalos a diario y calcula lo que suponen para tu cartera a lo largo de un año. Comienza hoy. Finalmente comienza. Todas estas ideas y pasos que responden a tu pregunta de cómo ser millonario no tienen sentido, a menos que tomes la decisión y emprendas hoy la vida millonaria de tus sueños. No seas como la mayoría que preguntan cómo hacerse ricas, pero que se quedan ahí, soñando, pensando, imaginando. La única manera de cambiar tu situación actual es actuando diferente. Si no te sientes a gusto con tu presente, actúa diferente y tu futuro cambiará. No hay otra manera. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndoles su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.